Buenas noches, Moscú. No, buenos días, Moscú. Allá debe ser ya de día, probablemente, o de madrugada. Buenos días, Moscú. Buenas noches, Washington, Dubai. Ha de ser tarde todavía, o no sé. Pero No, ya bueno, es noche también en Dubái, pero ya días estamos podría listos. ser en Beijing, que también nos están viendo por allá. Ah, En Beijing, también, buenos sí, días. sí. Y bienvenidos a una emisión más de su programa show cómico musical geopolítica para tercermundistas, donde lo único pues serio es el contenido, ¿no? Y bueno, antes de empezar por lo Trivial. secundario, empecemos por lo bueno, por la razón que nos trajo aquí. ¿Qué nos traes, mi querido camarada? Ya me estuviste medio presumiendo. Mira, hace un ratito, bueno, ahorita te presumo primero, esta es la que vamos a beber durante el show, cómico mágico musical. Motorhead Overkill es una cerveza de etiqueta, es un estilo Pilsner, no tiene lúpulos as, así que nada más puede denominarse como estilo Pilsner, pero me hablan cosas buenas de ella. La voy a probar ahorita. Mira, es una lager un poquito turbia, color pajizo, un poco aromática, aunque cítrica, carbonatación ligera, está interesante, está bien. Las notas cítricas son muy, muy perceptibles. El segundo gusto es bastante fluido, es maltoso. Es una cerveza fácil de beber, aunque que tiene casi todas las notas de lo pils, aunque le falta un poco de amargor para poder llegar al estilo, en mi opinión. Pues mira, yo te traigo la ITA de la cervecería Minerva. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Es una cerveza que a la etiqueta te dice mucho, pero no es tan extraordinario. Sí, lo que sí veo es que Minerva está apostando por sabores o por variedad, ¿no? Por una variedad pues extensa. La verdad es una cerveza que se siente muy ligera, aromática, tiene unos aromas muy dulces. Eso es lo que notas o percibes, pero no es un aroma dulce, hostigoso, sino es muy suave, como que apenas se siente, ¿no? Pero sí se llega a notar. Y, y pues bueno, el color es un poco turbio, también es muy como un café turbio sin ser sin llegar a ser como la Victoria. No sé si ubiquen ahí la Victoria. Y pues cuesta como unos 50 pesos más o menos, pero pues no es nada extraordinario, es la verdad. La que Mira, sí y me hace un sorprende. momento me había echado esta hidromiel Hydron de Cervecería del Llano mexicana. Es muy buena. La verdad, las tres cervezas, o las dos hidromieles y la cerveza con hidromiel que sacó esta cervecería, son muy recomendables las tres. Hace rato tuve una tertulia con esta Gretchen, te había comentado, bueno, ya nos había visitado este chava en el podcast. Hablamos de cine sobre esta película de Norman. Y no manches, pinche hidromiel está buenísima. Me gustó bastante, muy recomendable. Pues bueno, y me eché la calavera, la que me Corazón negro. regalaste. No, hombre, es otro nivel esta chela, ¿eh? Corazón negro, otro nivel de chela. Pero bueno, pasemos a lo mero bueno de este asunto. Ay, durante todo este tiempo, o durante las últimas 2, 3 semanas, se ha discutido mucho sobre guerra de desgaste. Y hay una tónica dentro de los medios de hispanoparlantes, eh, donde dice que la guerra de desgaste parece no ser algo deseable, no, parece que no le conviene a Rusia. Pero vamos a analizar si esto es cierto, porque hay muchas señales que dicen que los rusos planearon el peor de los casos, ¿no? Y parece que está sucediendo el peor de los casos, ¿sí? Pero bueno, vamos a esta segunda fase operativa de la guerra ruso-ucraniana. ¿Y qué me dices? ¿Qué se puede esperar, mi estimado camarada, de esto? Creo que en primer lugar es necesario definir qué es una guerra de desgaste. O sea, para empezar, yo tengo algo en contra de este término, Uh -huh. o al menos en contra de la utilización tan banal del mismo, porque toda guerra implica un desgaste, toda guerra implica un intercambio de daños con el enemigo, y en ese sentido hasta las guerras más cortas implican un desgaste económico, táctico, de recursos humanos, etcétera, ¿no? Eh,
creo que al término, a la acepción que se quieren aproximar estas visiones es una guerra en la que el tiempo empieza a ser un elemento definitorio, en la medida en que mientras más tiempo dure el conflicto, el desgaste que puede admitir una facción es mucho mayor al que puede admitir la contraparte. Y la guerra se va a definir por aquella facción que es capaz de manejar sus pérdidas de una manera mucho más efectiva y de acusar menos los efectos del desgaste crónico en los que en el conflicto ha derivado, ¿no? Ejemplos de este tipo de guerras, pues es la segunda fase estratégica de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando los alemanes son incapaces de definir en el campo de batalla el conflicto, se tienen que meter a una larga guerra de desgaste económico y militar contra la Unión Soviética, el Imperio Británico, la economía estadounidense, y ahí es donde pues, se los llevó el diablo, ¿no? Claro, sí. Entonces, creo que deberíamos de empezar por ahí, o sea, empezar a ver a la guerra, o ver a la guerra de desgaste como una suerte de gestión de daños, teniendo al tiempo como elemento definitorio. Porque toda guerra es de desgaste, toda guerra implica un intercambio de pérdidas. Y Sí, evidentemente estas pérdidas se van a manifestar en el aparato económico. Pero ojo, esto es muy importante tenerlo en cuenta. No necesariamente la economía con el mayor PIB es la que lleva las de ganar, ujú. sino más bien la economía que es más autosuficiente en términos industriales. Y aquí es en donde vamos a ver a quién le empieza a convenir este pedo de la guerra de desgaste. ¿Cómo la ves? Mira, bueno, tú bien lo dijiste, ¿no? La guerra es un intercambio de daños, ¿no? ¿Quién sabe administrar mejor sus daños, ¿no? Y hay una cosa bien interesante. Desde el inicio de esta guerra, los ucranianos la llevaron a una guerra total. O sea, desde el inicio metieron a full, a fondo, el pedal, el acelerador de fondo, eh, pues levantar el país en estado de guerra en su totalidad. Y esto, querrámoslo o no querramos, va a desgastar la moral de la población, ¿no? Y como lo han hecho desde un principio, y no solamente lo hicieron por verse obligados ante las circunstancias, ¿no? Sí, de tener a Rusia pues martillándoles día y noche, sino también el gobierno de Kiev eh, utilizó todo el aparato político del Estado para desatar esta guerra total, ¿no? Para que todos los recursos de la nación, del Estado, se vuelquen en una guerra total. Pero el hacerlo desde el principio supone ventajas, pero también desventajas. Las ventajas es que tienes disponible una fuerza o la totalidad de tus reservas y también la disponibilidad de tu población para contener el avance del enemigo. Y te puedo decir que en la primera fase yo coincido en que fue detenido el ataque del enemigo ruso con cierto éxito. Pero pero también viene la desventaja. La desventaja está en el desgaste político, en el desgaste de la moral, no solamente del soldado ucraniano, sino también en el desgaste de la población, porque la población es la que está llevando a espaldas este sufrimiento, ¿no? Zelensky está apostando por la resistencia del pueblo ucraniano. Sin embargo, esta resistencia se va a ver mermada conforme va pasando el tiempo, porque, caray, la guerra está sucediendo en Ucrania, no en Rusia, ¿sí? Y vaya, a eso hay que añadirle también el desgaste político, ¿sí? El desgaste político a nivel de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque a pesar de que ahorita parece ser que van a poner toda la carne en el asador, también puede haber facciones dentro de los otros países que no se animen a este tipo de guerras, ¿no? Eh, ¿Por qué? Por cuestiones pues, económicas, ¿no? De intereses económicos, vaya, culturales, si tú quieres verlo. También la población de otros países, al verse los precios de productos que van aumentando paulatinamente, eh, esto puede suponer también para esta población que está apoyando a Ucrania, eh, Desgaste. pues, pues, verse en un desgaste que no quieren, ¿no? O sea,
Tenemos, por ejemplo, la subida de precios en las energías en Alemania. Y ahorita vamos a tocar el asunto de Polonia, porque aparentemente Polonia está desconectada del gas ruso. Aparentemente, ¿sí? Vamos a ponerlo entre comillas porque no es así. Polonia sigue consumiendo el gas ruso, pero por otras vías, ¿no? Pero bueno, ahí es donde podemos decir que la guerra de desgaste no siempre es tan buena para el que supuestamente no le conviene, ¿no? Rusia ahorita todavía no ha puesto su población o no ha preparado su población para una guerra total, aunque ciertos sectores de la élite rusa la están pidiendo, ¿eh? Ciertos sectores de los mandamases son los más belicosos, los que dicen, vámonos a la guerra total. Putin parece que decir, espérenme tantito. Pero bueno, sigámosle. ¿Tú qué opinas, mi estimado? Concuerdo, y con respecto a eso también debemos de ver que las guerras son fenómenos multidimensionales, que ya lo habíamos dicho. A mí la verdad me sorprende mucho, me da un poco de tristeza que en los principales medios de difusión, en YouTube, en Facebook, se tiende a circunscribir la guerra estrictamente al campo de batalla. O sea, el desgaste de la guerra no nada más se produce en las fuerzas en pugna, se produce en la economía, se produce, como lo has dicho, en la moral de la población. Y en este sentido, no, a veces hay sectores de la población, hay sectores del andamiaje estatal increíblemente sensibles. En la guerra de Vietnam, por ejemplo, ¿de dónde flaqueó Estados Unidos si no perdió las batallas? En su población. La guerra era muy impopular en su población, especialmente en la población joven. Y en ese sentido, la gente o los analistas no se están poniendo a ver que esta guerra no es, no es absolutamente nada popular en Alemania, no es popular en Francia, no es popular en Polonia, no es popular en Ucrania. Sí, ahorita pueden agitar la bandera de los rusos agresores, pero vamos a ver cuánto les dura esta bandera, como cuando bien lo acabas de citar, los precios de todo, de absolutamente todo, empiecen a subir a niveles que ya pongan en riesgo el poder adquisitivo de los salarios en Europa. ¿Qué es lo que está pasando ahorita con Macron? Se le acaban de plantar los sindicatos y se acaba de reelegir. Porque todo está carísimo en Francia, a pesar de que Francia es de los países que mejor ha sobrellevado la inflación, en Francia la están pasando mal. En ese sentido, creo que el término guerra de desgaste se ha vulgarizado. Se ha simplemente, o se piensa que una guerra de desgaste sencillamente es una guerra que dura mucho tiempo. Es una concepción bastante chata y bastante tonta del término. No, una guerra de desgaste puede durar muy poco, pero insisto, ser lo suficientemente intensa como para que sin que en el campo de batalla se definan los acontecimientos, el golpe económico que acuse el enemigo lo obligue a rendirse. Todas las guerras son de desgaste en ese sentido. Aquí, insisto, el problema es ver, conforme esta guerra se empieza a alargar, qué economía, qué población se va o va a ser más propensa a rendirse antes. Y aquí es entonces cuando ya podemos hablar del elemento de desgaste moral, del elemento de desgaste económico, pero no, insisto, no hablamos de desgaste estrictamente en el intercambio de fuerzas. Creo que esta parte hay que puntualizarla bien. Sí, y a mí se me hace interesante porque hay una tónica muy, muy, muy marcada en ciertos analistas de habla hispana, donde están constantemente diciendo que a Rusia no le conviene una guerra de desgaste, pero desde ya unas 3 semanas, o si no es que hasta más, desde el principio, desde que agarraron y se retiraron de Kiev, de Sumy y de todas estas regiones que están cerca de Belgorod, se puede uno dar cuenta que se estaban preparando para este tipo de escenarios en caso de que no resultara como haya resultado las ocasiones, como haya sido, haya sido, diría nuestro Felipón. ¿no? Parece que se prepararon para este tipo de escenarios, ¿no? No, para no parece que se prepararon, o sea, ya está más que claro que se prepararon estos güeyes. ¿Por qué? Bueno, continúa. No, sigue. O sea, ¿por qué? La acumulación de reservas, chaval. La acumulación de reservas que hicieron. Rusia, o sea, ahorita mismo la cantidad de reservas que tienen los rusos, tú dices, miren, para hacerlo simple, en términos de economía, cuando tú tienes reservas, una gran cantidad de reservas como Estado,
en bancos extranjeros. Tienes una parte de esos bancos extranjeros para paliar una crisis interna y tienes otra parte dentro de tu propio estado por si hay una crisis externa que devalúe el poder adquisitivo de tus reservas en el extranjero. Los rusos, sabiamente, en mi opinión, ponen la mitad en bancos extranjeros y la otra mitad en bancos nacionales. ¿Por qué? Porque pues estaban preparándose para este escenario. Dos, y muy importante, las reservas rusas eh, se consiguen acumular haciendo sacrificios enormes en gasto público, haciendo sacrificios enormes en el sector salud, haciendo sacrificios enormes en la educación, etcétera. O sea, la calidad de vida de los rusos se vio bastante mermada a pesar de que había un auge en la venta de energéticos, a pesar de que había un auge en la venta de materias primas, de que de hecho la economía rusa se estaba volviendo un agente estratégico de toda la economía mundial. A pesar de todo esto, el nivel de vida del ciudadano ruso no ve una mejora sensible. ¿Por qué? Porque el Estado estaba ahorrando mucho dinero. El Estado estaba acumulando reservas para llevar esta guerra a largo plazo. Y otra cuestión muy importante, los rusos desembarazan una gran parte de su industria militar. Es cierto que no toda, porque ahorita mismo es imposible tener cualquier sector industrial sin una dependencia más o menos alta del comercio exterior, pero lograron hacer una importante cantidad de avances científicos, tecnológicos e industriales de una manera totalmente soberana. Y en este sentido, vamos a ver a quién le conviene más una guerra larga, porque al final el sector industrial y el factor humano son los que van a decidir en el campo de batalla. Y en ese sentido, la industria rusa, si no es autosuficiente, está cerca de serlo. Y lo poco que no le puede llegar o que no puede producir por sí misma, China le está haciendo Eso, le está haciendo un pivote bastante bueno. eso es lo que se puede pasar, de hecho. Sí, porque muchos analistas de habla hispana están diciendo que muchas de las tecnologías que tiene incorporada eh, los tanques T-90 de su reciente versión, por ejemplo, la MS, o los T-72 versión B3 con la actualización del 2016, tienen tecnología francesa, otras alemana, otra norteamericana, pero pues sí, siempre queda el socio chino que puede de alguna manera incorporar estos elementos, ¿no? Como las miras, que sí, obviamente van a tardar en poder, pues fusionar. eh, Homologar los sistemas. Sí, 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 o sea, sí va a tardar en poder fusionar, por ejemplo, miras ópticas con los tanques rusos, o sea, quitar las francesas, actualizar los sistemas, los software de estos, de estas computadoras, sí, sí va a tomar un tiempo, pero de que China puede suministrar este tipo de aparatos o puede suplir la tecnología occidental, lo puede hacer con todas las de la ley Uh -huh. y no vamos a andar con la clásica perorata de que todo lo que viene de China está mal. Bueno, es el eslogan de los 90s, 80s, que ya no cuela ahorita. O sea, en China, según lo que compres, es la calidad, ¿no? Que obtienes. Si compras barato, pues te va a venir la calidad, pues, dudosa, ¿no? Ah, pues, Sí, sí, sí. Si compras caro, pues también te va a venir una calidad, pues, mejor, ¿no? Sí. Así que Rusia, tranquilamente, bueno, no tranquilamente, pero más o menos sí te puedo decir que puede dejar de depender de de ciertas tecnologías occidentales sin ningún problema y acercarse, como dices, a su socio chino. Y pues bueno, ahora, también he visto que muchos analistas se han centrado demasiado en el plano táctico operativo, que muchas veces están descuidando el punto de vista holístico de lo que es la guerra, porque la guerra es una visión holística de todo, ¿no? Generalmente cuando las naciones entran en guerra utilizan todos sus medios culturales, sociales, económicos, políticos, no solamente en el armamento, porque muchos, como lo dijiste antes, se centran tanto en el campo de batalla
que están olvidando lo que está pasando alrededor. El campo de batalla es la punta del iceberg de todo lo que está debajo. Sí, sí, exactamente. Sí, por ejemplo, vemos el caso de Polonia. Polonia y Bulgaria también, que dejan de depender del gas ruso. Y parece una noticia demasiado sensacional. Ves que estuvo muy Sí, sonada. muy en boga. Y pues bueno, aquí cuál es la trampa, mi querido Alberto, porque la conoces también muy bien. ¿Cuál es la trampa de esta narrativa donde dice Polonia y Bulgaria dejaron de depender del gas ruso y todos aplaudieron? Pero acá hay un truco. Exactamente, mi querido Chava. El comercio se abre paso, el comercio no se detiene. Quiero hacer un pequeño apunte histórico, si me lo permites, de las guerras napoleónicas. ¿Qué es lo que sucedió cuando Napoleón implantó el bloqueo continental contra los ingleses? Al final los ingleses hallaron la manera a través del mercado negro de colocar sus mercancías en Europa. Napoleón eh, se ve obligado a invadir Rusia para hacer cundir el ejemplo de que no lo iba a permitir y sabemos el resultado que esto atrajo, ¿no? Cuando hay en un mercado tan dependiente de los combustibles fósiles, de las materias primas, que además son bienes insustituibles por lo menos ahorita, o al menos hasta que no haya colisionadores o estos, ¿cómo se llama? En, en, sí, colisionadores de partículas que funcionen a un precio tan bajo como para poder producir estas materias primas desde cero, esto no va a ser posible. ¿Qué es lo que ha sucedido? A pesar de las sanciones, los rusos han obtenido las rentas históricas más grandes por ventas de energéticos, por ventas de materias primas. Su comercio exterior, a pesar de las sanciones, está observando unas ganancias impresionantes. Pero, ¿qué es lo interesante? Que la India, a pesar de que ha sido, la India y China, pero sobre todo la India, han sido receptores muy importantes de esas materias primas, sucede que de la noche a la mañana se convirtieron en exportadores de materias primas y de energéticos de los que a ellos les hace falta. ¿Qué es lo que está pasando? Tanto China como la India están haciendo de intermediarios para que los barcos rusos y otros medios de transporte, gasoductos, etcétera, utilicen barcos hindúes para colocar sus mercancías en el resto de Europa y para colocar sus energéticos, ¿no? ¿Qué efecto tenemos con esto? Con las sanciones, el precio el precio de los energéticos internacionales sube y los rusos, con esta presión económica, se ven obligados a vender sus materias primas, sus energéticos más baratos, y al final es Occidente el que se los sigue comprando a través de terceros y se los compra hasta un poco más baratos que a los precios internacionales, ¿no? Todo esto de aquí, pues, demuestra lo absurdo de las sanciones, la debilidad de las mismas, y al mismo tiempo que pues no puedes jugar contra el capitalismo con sus propias reglas, ¿no? O sea, o no puedes atentar contra las reglas del capitalismo intentando seguirlas, ¿no? O sea, Sí. es un círculo absurdo. Ahora, el caso también del gas, el gas ruso, donde dice que Alemania, donde se dice que Polonia ya dejó de depender del gas ruso, pues es mentira también. O sea, fíjate el discurso político, ¿no? De Polonia, de decir que dejaron de depender de Rusia. Sin embargo, el gas que utiliza Polonia lo traen de Alemania. Y Alemania a su vez trae su gas de Rusia. Y a final de cuentas, solamente estás utilizando un tercero para traer tu exportación de gas, ¿no? Y que también, hay que decirlo, te va a salir más caro porque los alemanes no son hermanas de la caridad y también tienen que pues tener una ganancia, también tienen que mantener todas esas líneas de gas que van a ir de Alemania a Polonia, ¿no? Así que cuidado con este discurso que dan los medios muy triunfante porque no es así, no es tan triunfante. Ahora, también estabas mencionando, yo creo que sí, en el WhatsApp, los mercados negros que están sucediendo a raíz de estas sanciones, ¿no? Cuéntanos. Efectivamente, es lo que te comentaba, que no puedes ir contra el capitalismo bajo sus propias reglas, ¿no? Al final, los rusos a través de esos intermediarios están haciendo llegar sus mercancías, están burlando las sanciones, de hecho, a mí me parece muy interesante la truculencia financiera que están utilizando para evitar caer en el default.
financiero, o sea, para pagar los bonos que habían adquirido como compromiso, ¿no? En ese sentido, Turquía también está siendo un agente muy importante para colocar activos rusos, está siendo un agente muy importante para colocar energéticos rusos, curiosamente haciéndolos pasar por azerbaiyanos. O sea, Mm. que a través de los ductos que desde Azerbaiyán pasan por Turquía para alimentar a Europa, están recolocando energéticos rusos. También te digo, es otra operación de triangulación ahí de recursos. Y bueno, al final estos mercados negros, pues es la ganancia de los pescadores, porque estos mercados negros están dirigidos por las élites financieras también de Europa. O sea, realmente a quien le está interesando que las sanciones estén ahí en pie, pues es a esos tomadores de decisiones, porque son los que tienen la presencia y el sector de mercado controlados, ¿no? Sí, porque definitivamente estos tomadores de decisiones lo van a comprar más barato y lo van a revender al precio Y, y tienen al precio que está. una ventaja absoluta, porque ellos saben lo que va a pasar, porque ellos van a inducir esas acciones en el mercado. Exactamente. Y eso ya es jugar, y eso ya no tiene Es nada de jugar muy mano invisible sucio, del güey. capitalismo, ¿eh? Eso es jugar muy sucio, güey. Sí, es jugar, Es o sea, hasta como inversionista está anticapitalismo, ¿eh? mal. Sí, como Es hasta inversionista estás, anticapitalismo. sí, como inversionista estás incurriendo en un delito. O sea, literalmente es un delito, ¿no? Porque ya sabes todo eso, así que conoces el resultado, por lo tanto, ya no es una apuesta, ya estás incurriendo en un delito. Pero bueno, ya no nos metamos en esos asuntos. Ahora, la cuestión del armamento. Nos dicen que por ahí que los rusos se pueden quedar sin stock de misiles, de De misiles de hecho, nos llega precisión. un comentario al respecto, por cierto, dice Alberto Céspedes. Primero un saludo, Alberto. Buenas tardes, gracias por la noches, más bien, gracias por la atención. Dice: el stock ruso para misiles Caliber o Iskander ha llegado a mínimos. Él nos pregunta. Vaya que hoy he visto un video de un Onix siendo lanzado. ¿Quieres contestarle tú? No, adelante, tú date, ya que lo A leíste. ver, yo personalmente no puedo hablar de esa situación, porque solamente el Ministerio de Defensa ruso sabe cuántos misiles le quedan, definitivamente. Eh, lo que yo sí te puedo decir es que a mí no me parece que esté sucediendo, porque la cantidad de misiles que se están utilizando realmente no ha bajado. No ha bajado, al menos sensiblemente. De hecho, cada vez que se plantean hacer una gran ofensiva, pues vemos todavía una gran cantidad de estos misiles. Ahora, el Caliber es solamente uno de los muchos misiles que los rusos están utilizando ahí. También es cierto que los misiles antibuque pues también tienen funciones que pueden ser utilizadas en tierra, y si los tienes ahí pudriéndose, si ahorita mismo pues no tienes tú no tienes previsto utilizarlos contra enemigos navales que prácticamente son inexistentes, pues yo diría, ¿por qué no? También puede ser incluso una oportunidad para hacer ejercicios con este tipo de armamento. Aquí, personalmente, yo no te puedo contestar sino con una especulación. Y personalmente creo que no es así. De hecho, creo que la señal de que los misiles se están acabando sería, por ejemplo, de poner la guerra o hacer que la guerra eh, se torne un poco más violenta y se torne un poco más en un contacto mucho más estrecho, para que la utilización de estos misiles no sea tan necesaria y poder ir reponiendo las pérdidas. Yo creo que esa sí sería una señal de que los misiles se están acabando, pero de momento yo no la he visto llegar. No sé qué piensas tú, chaval. Sí. Pues mira, yo la verdad también, o sea, yo no es algo que yo te podría contestar porque estoy en la misma tónica que tú, Alberto. Eh, estos datos solamente lo disponen pues el Ministerio de Defensa, ¿no? Y tal vez ni ellos. Sí, así que es muy aventurado decir que ya se están quedando sin misiles eh, en la tónica y vamos a lo mismo, en una guerra de desgaste, porque estamos tratando de una guerra de desgaste. ¿Sí? Ahora, decir que ya se le están acabando porque no los están utilizando es un poquito engañoso. Hay que tener cuidado ahí porque no sabemos si los rusos están guardando cierto material para otros propósitos. No sé, tal vez estén pensando en darle unos pellizcos a los polacos, a los fineses, no lo sé. O sea, esa es la cuestión. Muchos van a decir, es que si no pueden con los ucranianos, menos con los polacos y los fineses. Es que yo no lo sé. Es que la verdad es quererse jugar, es aventurarse
a extender la guerra a escalarla a niveles todavía más violentos y extenderla fuera de Ucrania. Y no hay que ser tan tonto, porque no hay que ser tan condescendiente con los rusos, porque entonces estamos en el mismo pensamiento que tenían generales alemanes en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, estamos viendo el mismo tipo de retórica que vimos en la Segunda Guerra Mundial acerca de cómo se ve un ruso o de cómo se ve el soldado ruso, cómo se ve el mando ruso. Estamos, de hecho, en la misma narrativa, exactamente en la misma narrativa. Exactamente, justo, me acabas de arrebatar las palabras de la boca porque precisamente cómo nos lo muestra enemigo al acecho, ¿no? O sea, Sí, 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 que o sea, los mandan solamente uno de cada dos tiene fusil y le dan cinco sí, rondas a cada uno. sí, estoy viendo la misma narrativa que vi, por ejemplo, en generales como el general Valk, el general von Melentin, que lo estudié. Tú llegas a ver la narrativa que da Melentin sobre el soldado soviético y de verdad es una calca de lo que estoy viendo ahorita, una calca, así. El soldado ruso es un orco, es un subhumano, todos los adjetivos peores que te puedas encontrar los tienes. Es idiota, no sé, hay una visión muy, muy racista todavía que persiste desde hace 80 años. Ahora, que se les van a acabar los misiles, no lo sé, y la verdad no creo. No creo porque por lo que se está viendo en el Donbass, eh, no parece que se les vayan a acabar, solamente que están focalizando Exacto, o justo. administrando bien esos golpes. Ahora, también dicen que son los avances muy lentos, que es una señal de debilidad. No, y yo veo un avance bastante metódico, lento y metódico y con unas ganas de ir con una guerra de desgaste. ¿Sí? Exactamente, exactamente. Tocas un punto importante porque si tenemos, a ver, ¿qué necesidades te acarrea una guerra de desgaste? En primer lugar, una economía lo más autosuficiente posible en las materias estratégicas clave, es decir, energéticos, materias primas, producción industrial. Al menos esos tres elementos debes de tener tú un enorme grado de soberanía para poder sostener por ti mismo una guerra a lo largo del tiempo. A pesar de lo que pudiera parecer, Occidente no tiene todos esos medios. Occidente tiene una carencia de energéticos enorme, una carencia de energéticos gigantesca. ¿Por qué? Porque sus necesidades de consumo son enormes. Sí, Estados Unidos es un enorme productor petrolero. El problema es que no nada más consume todo lo que tiene, sino que necesita más, necesita importar. Eh, en ese sentido, ¿qué es lo que sucede en la guerra de Siria? Este ejemplo a mí me gusta mucho porque es muy representativo. Assad tiene un ejército menos preparado con respecto a los grupos que había financiado, entrenado y que estaba apoyando a Occidente, sobre Sí, los que todo, se sesionaron, ¿no? Los que fueron exactamente, el aprisionados. ejército libre sirio, ¿no? O sea, estaban mejor preparados, mejor armados, etcétera. Y a pesar de todo esto, a pesar de que Occidente tenía los petrodólares saudíes y yemeníes que estaban ahí implicados, que tenían toda la maquinaria militar y propagandística de la OTAN, ¿quién terminó ganando? Terminó ganando Assad, porque al final la guerra para Occidente era tan cara que no pudieron financiarla frente a un Estado mucho más pobre, pero que tenía el apoyo de los rusos, que tenía el apoyo de un ejército mucho más barato, pero que puede hacer prácticamente el mismo daño que un ejército 15 o 20 meses más caro que él. Y ese es ahí ese es donde el factor cualitativo tanto del capital humano como del capital armamentístico, pues está haciendo pesar, ¿no? Yo en lo personal, si bien considero que los rusos no actuaron con exceso de confianza al principio, ahorita estamos viendo un ejército ruso mucho más cauto, mucho más Más inteligente a metódico. la hora de actuar, mucho más metódico, exactamente es el término que le queda mejor, es un ejército mucho más metódico, que está obteniendo avances discretos, pero a costos relativamente bajos, y son avances que están siendo asegurados, o sea, los contraataques ucranianos prácticamente se han diluido. Y entonces te digo, o sea, a mí en lo personal no me parece que este ejército tenga ganas de acortar la guerra en este momento, porque, nuevamente,
y ya lo habías mencionado en un podcast anterior, no nada más es el desgaste en el campo de batalla, el desgaste económico lo está acusando Occidente con mucha más celeridad y con mucha mayor fuerza que Rusia, con todo y que Rusia le está pegando. Ahora, también tenemos, por ejemplo, en un informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, decía, y es una fuente norteamericana, es una compañía tejano-israelí, el CSIS, decía que el envío de 7,000 Javelins y otros 4,000 Stinger podrían no doblegar o podrían no superar pues la cantidad de vehículos y blindados que dispone el ejército ruso, ¿sí? Y eso lo hacían a través de los números que ya tenían de las bajas rusas actuales y lo ponían en contraposición de los misiles que ya se habían usado o que se especulaba que ya habían sido usados o enviados, y les da que los números no son favorables a estos envíos de armas antitanque por la brutal cantidad que tienen de vehículos de vehículos Blindado. blindados, los rusos. Y Pero bueno, otra situación, chaval. ¿En dónde se están utilizando los misiles? Depósitos de armamento, concentraciones de tropas. O sea, los rusos no están utilizando los misiles contra vehículos o contra patrullas ucranianas. Están utilizándolos, insisto, o sea, sí lo hacen, pero utilizan armas de menor entidad. Pero los golpes con armas de alta precisión se están dando en depósitos. Insisto, o sea, lo estamos viendo por las enormes cantidades de armamento destruido y por las enormes cantidades de armamento capturado. Al principio de la guerra, ¿qué es lo que veíamos? Columnas de avanzadas rusas, pues en pésimo estado, con bajas que se apreciaban bastante considerables. ¿Y qué es lo que estamos viendo ahorita? Depósitos de armas ucranianos capturados, pues prácticamente intactos. O sea, insisto, sí, estamos lo hablando. que vimos en Mariupol. No, y no nada más en Mariupol, lo hemos visto también ahí en el norte, al sur de Kharkov, por ejemplo, lo hemos estado viendo. O sea, no nada más es en el sur, en todas partes se está viendo, insisto, porque los golpes que están dando son mucho más metódicos. Ahora, Ahora, muy importante, algo que tocabas hace rato, los rusos también están preparados o están considerando, pues, extender la guerra no nada más a Ucrania, sino si Finlandia sigue en esa línea, quién sabe qué vaya a suceder. Bueno, me refiero a la línea de pedir su adhesión a la OTAN y también Polonia. O sea, Polonia, vimos que en la semana hubo una movilización mutua de tropas de Polonia y Bielorrusia a sus respectivas fronteras, ¿no? Entonces también ahí los rusos están al pendiente, no van a abandonar a Bielorrusia de ninguna manera. ay, ay, ay. Pues bueno, ¿qué te iba a decir? Otra cosa, el aspecto de la moral, porque querámoslo o no, la moral va a ser un factor importante en el campo de batalla para el soldado. Del ucraniano tenemos demasiados videos propagandísticos de un soldado ucraniano dispuesto a inmolarse por la patria y pues vaya, parece que el número de bajas ucranianos es mínimo, pero debemos de tomar esto con muchas pincitas porque hay orden desde el gobierno de Kiev de decir cero, nada en cuanto a bajas. ¿Por qué? Para no mermar la moral de la población, ¿sí? Eso sí y en el del lado ruso no sabemos realmente cómo esté la moral del soldado ruso. Lo que sí vemos es, por ejemplo, que los oficiales de alto rango, ya sean generales, se ve que están ahí con la tropa. Y te guste o no, esto le da un boost a cualquier soldado, que tu jefe esté ahí contigo, sufriendo las mismas penurias que tú, ¿no? O los mismos riesgos que tú estás asumiendo, ¿sí? Pero bueno, ¿tú qué opinas en esta tónica? A ver, para los que moral es otro término que también se está vulgarizando mucho. ¿Qué es moral?
Moral es la voluntad de seguir peleando, es la voluntad de estar en el campo de batalla, es la voluntad de continuar con el esfuerzo de guerra a pesar de los sacrificios que te está exigiendo. Bien, cuando decimos que hay moral baja o que hay moral alta, cuando la voluntad de pelear, es sencillo, cuando la voluntad de pelear es alta, hay alta moral. Cuando la voluntad de pelear es baja, cuando te empiezas a cuestionar el por qué estás en ese campo de batalla, el por qué vale la pena padecer todo este sufrimiento, es cuando tu moral está baja. A ver, yo en lo personal creo que muchos soldados rusos no entienden del todo por qué están en esa guerra, a pesar de que mi tío Putin pues nos ha agitado esta bandera de la seguridad de Rusia. Yo siento que sí hay una buena cantidad de soldados rusos que no entienden muy bien por qué están ahí, pero algo es muy cierto. Los pueblos eslavos, especialmente el ruso, cuando se trata de una guerra contra un enemigo extranjero, actúan prácticamente como una sola persona, actúan prácticamente como una colectividad. Ya lo habíamos platicado antes, ¿no? O sea, el espíritu colectivo del pueblo ruso ha sido de un talante histórico. La guerra contra Federico el Grande, la guerra contra Napoleón, la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, incluso en la Primera Guerra Mundial, pues están peleando una revolución entre ellos mismos y manteniendo un esfuerzo de guerra. Ya es una historia un poco turbia ahí, pero los rusos no se salen por falta de capacidad de la Primera Guerra Mundial, sino porque pues, hay una decapitación del Estado ruso. Exactamente, exactamente, o sea, fue una cuestión política, no militar. En cualquier caso, por mucho que digas que la moral rusa es baja, personalmente creo que este factor a los rusos no les pega. O sea, No, la moral no es un factor con el que puedas analizar al soldado ruso. El soldado ruso solamente es más, mira, perdón que lo diga así, pero yo creo que ningún soldado en el mundo tiene el sentido del deber que tiene el soldado ruso. Así. El soldado ruso no cuestiona órdenes, el soldado ruso cumple las órdenes que le dan a rajatabla, ¿no? Insisto, salvo cuestiones como la Revolución Rusa, que ya es otro asunto totalmente distinto, pero bueno, yo no estoy menospreciando a los ucranianos porque creo que los ucranianos también tienen mucho de esto, o sea, los ucranianos al final también son eslavos y pues realmente los ucranianos son rusos, lo que es. Pero bueno, en cualquier caso, creo que en tanto que los ucranianos han tenido ese contacto con la OTAN y en tanto que el ejército ucraniano tenía como mayor esperanza la intervención de alguna gran potencia extranjera que saliera en su auxilio, conforme el tiempo pase y esto no se vea, no se vea como un escenario previsible, yo creo que la moral, no nada más en la tropa, en el gobierno empezará a decaer. Y en el pueblo también. Porque tú peleas cuando tienes esperanza de ganar. Pero si sabes que lo único que obtienes de seguir peleando pues es más miseria, no hace falta ser cobarde para rendirse, es que pues es insensato pelear. Pues ahora, parece que las élites rusas también tienen muchísimas ganas de escalar esto, por lo que podemos decir que las élites, al menos en Rusia, no tienen una moral baja y quieren llevar esto al siguiente nivel, ¿sí? Y pues que Dios nos agarre confesado, qué significa el siguiente nivel, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa podemos, se me está yendo? Acuérdame, mi querido camarada. La moral, desgaste económico, cuestión energética, guerra, desgaste, ya vimos en la cuestión operativa, la cuestión estratégica. Mira, aquí mientras, en lo que te acuerdas, Alberto Céspedes nos da otra intervención. Dice, es que es bien interesante, desde Occidente se menciona que se han agotado la materia prima para la industria armamentista, pero a su vez he leído un ejemplo, producción en masa del S-500 Prometeo, es que en cuestión de avance hay que tomar en cuenta la retirada de soldados ucranianos que cavan trincheras, dinamitan puentes, minan campos abiertos, difícilmente se irá como Juan por su casa. De esta última parte ya hemos hablado, mi querido Alberto. Efectivamente, o sea, un ejército que está destruyendo su infraestructura no es un ejército que piense que está ganando, porque al final si tú piensas recuperar esos poblados que abandonas, pues dejas los puentes intactos para avanzar después. El problema es que son los propios ucranianos los que los están destruyendo.
Y desgraciadamente estamos en una fase de niebla informativa enorme. Ahorita, bien decía, era Bertolt Brecht, creo, ¿no? Que la primera víctima de la guerra de la verdad era Platón. No me acuerdo. Mm. No me acuerdo, pero alguien, un hombre notable decía que la primera víctima de la guerra es la verdad. Y pues estamos en esta fase. Y pues bueno, ¿qué te puedo decir? Si dice, la moral es un árbol que da moras. Sí. En cuestiones geopolíticas, sí. En cuestiones geopolíticas, la verdad, la moral es un árbol que da moras y la ética es un arma que se puede usar. Sí, es contra el otro, por supuesto. Y mira, Fernando Ríos, un saludo, mi querido Fernando, un habitual de este espacio. Dice, ¿cuándo creen que va a estallar en las calles de Europa en protestas? Las fueron censuradas por los medios. Pues es que ya estalló Ya Europa, estoy o sea, yo. las protestas ya están. O sea, como tú bien lo dices, pues las están censurando, no le están dando cobertura mediática, pero las protestas ya están. Sí, Y vimos ojo, o sea, en podcast pasados las protestas que se dieron en España de agricultores, pescadores, y no me acuerdo qué otro sector, transportistas, transportistas, efectivamente, por de el hecho alza fue la importante. sí, por el alza de los precios de las gasolinas, de los fertilizantes. O sea, ya están las protestas. El problema es que, pues, que no aparezcan en los medios no quiere decir que no existan, ¿verdad? Eh, que van a ir subiendo de intensidad, lo más probable es que sí. Todo va a depender de la capacidad del gobierno en poder subsidiar todos estos, pues subsidiar los precios de los energéticos, ¿no? Ahora, ¿qué capacidad financiera tienen estos gobiernos europeos para subsidiar, por ejemplo, los precios de la gasolina, como lo hacía México antes de la liberalización? No lo sabemos, solamente ellos pueden saber si tienen esa capacidad y si la tienen, cuánto tiempo tienen para subsidiar todos estos precios. Sí, porque, por ejemplo, Ahí es otro nosotros problema. en México, los mexicanos estamos acostumbrados a un subsidio de la luz, del consumo energético en los hogares. Nosotros, si mientras tú no pases de esa raya o de ese límite, el gobierno te hace una aportación para que tu gasto, para que tu factura no salga tan cara. Tengo Para el entendido que público que los nos ve europeos no. en Dubái y en China, digamos que es una regla muy sencilla. Mientras menor sea tu consumo de electricidad, mayor porcentaje de dicho consumo Sí, te va a subsidiar el gobierno. Así de sencillo. así Es es. una política, en mi opinión, prudente porque incentiva el ahorrar electricidad y al mismo tiempo, pues es una ayuda muy importante para las economías familiares, ¿no? Sí, ahora, con un estado de bienestar tan fuerte como son las economías francesas, alemanas, ¿qué otra? Belgas, eh, inglesas, se podrán dar el lujo de hacer estos aportes o de hacer estos subsidios, solamente el tiempo lo dirá, pero no creo que hayan ajustado los presupuestos de gobierno para una situación como esta. Y si sí lo tienen, ¿qué tanto les va a durar? Porque no tienen contemplado esto. Es que aquí el problema de la situación europea es este. Tienes una sociedad altamente reactiva. Es una sociedad que explota a la menor provocación porque están acostumbrados a estándares de vida muy altos. O sea, Exactamente. ya para empezar ahí es un problema cualquier subida de precios, en lo que sea, ¿eh? Alimentos, transportes, energéticos, ya es un gran problema. En segundo lugar, las economías europeas funcionan con déficit enormes. Las economías europeas están sobreendeudadas. Aquí, si los europeos intentan mantener subsidios, le van a agregar más deuda a la sobredeuda que ya tienen. Y esto Sí, es pan para hoy y miseria y miseria para mañana. sí, y aunque la deuda sea a nacionales, no deja de ser deuda. O sea, no deja de ser una deuda. Sí, o sea, Pero el porque problema es que no es nada más deuda nacionales, o sea, le deben mucho dinero a bancos estadounidenses, le deben mucho dinero también a instituciones financieras londinenses, e irónicamente le deben mucho dinero a los rusos, porque los rusos están financiando en gran medida la compra de bonos soberanos europeos. que O sea, por también, cierto, también no querían bloquear a Rusia del SWIFT porque los europeos tenían acreedores
rusos. Ahí está lo chistoso. Es que esa es la maravilla o la ventaja, desventaja, bueno, según donde estés, del capitalismo, ¿no? Ese es el problemita con el capitalismo. O sea, en esta situación de guerra se están viendo las contradicciones. De hecho, la deuda de acreedores de los rusos para los europeos estaba en el orden de los 60 y tantos mil millones de euros, o sea, pues era un Y putazo es que muy también bueno. le deben a los italianos. Los italianos fueron los que también no querían tanto ese bloqueo del SWIFT, porque dicen, oye, pues es que nos deben esos güeyes, ¿cómo nos van a pagar? Exactamente, exactamente, sí, no, no, o sea, nuevamente, estas sanciones fueron una reacción visceral y estúpida. Sí, fue muy visceral, definitivamente. O sea, fue una reacción muy tonta, porque la verdad es que lo sensato era pedirle un alto al fuego a Rusia y hacer una mediación, o sea, hacer una mediación, decirle, a ver, Francia, Alemania, nosotros dos nos comprometemos a no permitir, es más, mira, con que Francia y Alemania dijeran unilateralmente, nosotros nos comprometemos a que Ucrania nunca entre a la OTAN porque vamos a dar a perpetuidad nuestro voto, mira, con eso la pinche guerra se acababa. Así de sencillo. Al menos quedaban en un alto al fuego, por lo menos. Es que El mira, problema, el problema es que nunca hubo voluntad. y es que también yo creo que es que pedían países garantes para esta paz. El problema es que nadie se quiere aventar este tiro, porque si te avientas este tiro, te lo estás aventando con Rusia misma. Exactamente. Nadie Es que quiere ahí meter se las ve. manos. Es que mira, la propaganda estadounidense es increíblemente altanera y es increíblemente bravucona. La verdad es que son bravucones, son sicarios de la prensa. Pero a ver, ¿por qué Estados Unidos, si se siente tan fuerte, no da estas garantías? No, ¿Por qué hombre, Europa, si se ¿cómo? siente tan fuerte? O sea, es que es la analogía que habíamos dicho desde el principio de la guerra. O sea, esta guerra con Ucrania es como este vato que te está encandilando en la secundaria o en la vocacional, ¿no? En el bachillerato. Que te dice, mira, este güey te quiere bajar a tu vieja y se está hablando pestes de ti, dice que la tienes chiquita y así. O sea, es este vato que te quiere encandilar para que te partas la madre con otro güey. Y que al final dice, si este güey se mete contigo, si ve que te está partiendo tu madre, pues yo te hago el paro, güey. ¿Y qué es lo que termina sucediendo? Que es el cabrón que te filma y sube el video a redes sociales. O sea, Y te digo, es una propaganda bastante doble moral, pero el problema es que la compran. O sea, los analistas, los lo youtubers, están en los comprando, foros de lo están discusión, o comprando sea, la definitivamente. repiten Sí, como porque merolicos. nadie, o sea, de verdad, nadie quiso ser garante de esto. ¿Por qué? Porque sabían que en caso de que hubiese una violación, ellos iban a estar también en el frente. Y políticamente, pues es un poquito comprometedor. O sea, sí está muy bonito todo el discurso, todos los anuncios mediáticos de que, es Lava Ucrania, ¿no? Qué padre. Pero a final de cuentas, políticamente, están tratando a los ucranianos como europeos de segunda, porque eso es tratarlos como europeos de segunda. O sea, los estás metiendo en el discurso mediático, en el discurso propagandístico, como pobres ucranianos, qué feo, qué padre, aplaudiendo a Zelensky y todo, en los parlamentos, el otro dándose sus discursos históricos bien, ven, ¿para qué te digo? Pero a final de cuentas, a la hora de firmar un pacto, a la hora de querer ser garante, nadie se aventó el tiro, nadie se aventó el ruedo, nadie dijo, vale, yo me aviento el tiro por los ucranianos. Nadie quiso, ¿por qué? Porque saben que significa un pleito con Rusia. Y también sabes quién no lo hace, Polonia. Polonia no lo hace, tampoco lo ha No sé, hecho. ahí Son los tenemos más posiciones belicosos. encontradas, mi estimado. Ahí tenemos posiciones muy encontradas. Yo lo sé, pero mira, Polonia, a pesar de ser el más beligerante con Rusia, creo que también sigue tratando a los ucranianos como europeos de segunda. Sí, O sea, sí, sí. creo que quiere desgastar lo más que se pueda a Rusia utilizando a los ucranianos porque pues ellos son los que valen Son menos bajas que ellos se pueden permitir, las que no son de ellos. exactamente, por eso te digo, o sea, está muy padre en el discurso y todo, pero nadie se quiso aventar el tiro a la hora de firmar una garantía de protección o de vigilar estas cuestiones de alto al fuego. Nadie quería, y yo creo que nadie quería
porque las élites, tanto ucranianas como las rusas, no iban a respetar ningún pacto, un alto al fuego. O sea, Ucrania no lo si Ucrania no lo respetó Menos Rusia. en el Minsk, o sea, nada te va a hacer pensar, nada hace pensar que lo vayan a hacer ahora que hay una guerra a gran escala. No lo van a hacer. O sea, definitivamente ya nadie se quiso aventar el tiro. Ahora, yo personalmente y Polonia, yo difiero porque creo que Polonia es un gobierno visceral. O sea, yo entiendo. Mira, tú sabes que aquí tratamos de ser fríos en el análisis y de siempre privilegiar el interés por encima de la pasión y de privilegiar la realpolitik por encima del discurso. Pero creo que a veces esto no es posible. O sea, creo que a veces los agentes toman decisiones sí por cuestiones pasionales, eh, que si bien es cierto, la mayor parte del tiempo van los intereses por delante, pero creo que en Polonia hay tantos años de propaganda antirrusa. Es un gobierno, es un régimen que se ha sostenido a raíz del resentimiento hacia la Unión Soviética, del resentimiento hacia cualquier Están haciendo el expresión clásica propaganda del enemigo de Guerra exterior. Fría. Ajá. Es una propaganda de Guerra Fría polaca, ¿no? Y sobre todo atizada desde el Vaticano también, desde que Juan Pablo II fue papa, o sea, Polonia se sintió la última Coca-Cola del desierto, ¿no? En cualquier caso, ya lo habíamos discutido antes y yo creo que Polonia tiene la esperanza de que alguna bravuconería que haga obligará a la OTAN a responder en bloque. Y creo que Polonia está tratando, dentro de su margen de maniobra como potencia de segunda dentro de la OTAN, está tratando de tensar lo máximo posible la situación con Rusia. A Polonia yo sí lo veo como un agente muy beligerante y muy peligroso, y diría yo que está con malas intenciones, porque una cosa es perseguir los intereses y otra cosa es perseguir la guerra por la guerra misma. Y yo creo que el gobierno polaco está persiguiendo la guerra, que el gobierno polaco sí tiene ese interés de que el conflicto entre la OTAN y Rusia estalle. Ya habíamos visto, tú y yo estábamos muy tensos aquella noche, ¿te acuerdas, no? O sea, pues habíamos visto las noticias y las filtraciones que había habido con respecto a los movimientos de armas estratégicas, y que Polonia pues estaba ahí coadyuvando muy fuerte, ¿no? Yo sí siento que Polonia tiene esta intención, o sea, que el gobierno polaco tiene esta intención, y no sé, mi estimado, o sea, yo creo que si a Polonia no la sacan de la OTAN, porque Polonia es un riesgo enorme para la seguridad de la propia OTAN. Si es que la OTAN de verdad tiene el interés de no meterse en una guerra con Rusia, una vez que termine esta coyuntura, deben de hacer lo posible por expulsar a Polonia de ahí. Pues bueno, ¿algún otro tema que quieras tratar, mi estimado camarada? ¿O hasta aquí le dejamos? Pues yo por mi parte creo que ya dejamos claro de qué va una guerra estratégica, perdón, una guerra de Una desgaste. guerra Ya de desgaste. dejamos claro de qué va la moral. Lo único que quisiera puntualizar es que a nivel de estrategia económica, el tiempo corre en contra de los rusos, perdón, de los europeos, porque al final el dinero no se puede comer, mi estimado camarada. Sí, sí. Y Al bueno, final, nosotros bueno, desde aquí, desde este canal, pues sí tenemos una visión opuesta a la que se está dando de los varios medios hispanoparlantes, de que una guerra de desgaste mmm, perjudicaría a Rusia. Realmente, como lo dijimos desde el principio, es administrar daños. En la guerra es un intercambio de daños y hay que administrar estos daños, ¿no? Y parece que Rusia ha pensado que, no te voy a decir que va a buscar esta guerra de desgaste, pero sí ha planeado el peor de los casos, ¿sí? Porque se ve que esta guerra de desgaste ya la tenía preparada desde hace unas 3 semanas, al menos, desde antes de que empezara el ataque en el Donbass, ¿sí? Por la acumulación de tropas que se ha dado, por lo metódico que han sido los bombardeos en varios sectores, que a pesar de que los avances han sido pequeños, han sido constantes. Vaya, que, que la guerra relámpago ya no va a ir, o sea, de parte de Rusia. Parece que queda claro en el alto mando, ¿no? Y sí diferimos
de esa narrativa que se está dando varios medios de que Rusia no quiere una guerra de desgaste. No, para nada, parece que quiere una guerra de desgaste y todo apunta a que quiere una guerra de desgaste. Y ya, como no funcionó bien la primera fase, bueno, vamos a irnos al peor de los casos, y este es el peor de los casos. Nuevamente, hay que retrotraernos a las guerras napoleónicas. Y otra vez, la cuestión de las sanciones, bueno, sí, que son equiparables, ¿no? Del bloqueo continental hacia Inglaterra. ¿Qué es lo que terminó sucediendo cuando Napoleón decretó este bloqueo continental? Un chingo de revoluciones antinapoleónicas en toda Europa. Un chingo, o sea, cuando al final la economía va de producir y reproducir condiciones materiales de existencia. Y perdón, el green cash, los dólares, los euros impresos a lo estúpido, no se van a comer. No los puedes sembrar, no los puedes quemar. Las sanciones a Rusia le están pegando mucho más al pueblo europeo que a la propia Rusia. Y eventualmente, estoy seguro que mucho más temprano que tarde, los europeos le van a voltear la cara a sus gobiernos. Porque, insisto, o sea, la guerra la están pagando los ciudadanos europeos. Al final, incluso los rusos que son beligerantes, la están pagando menos porque son los europeos los que les están comprando el gas, lo que les están comprando las materias primas. ¿De dónde las van a sacar? Yo ahí lo dejaría. La guerra de desgaste le conviene mucho más a Rusia que a los europeos. Y Europa y Ucrania son los únicos perdedores seguros de la guerra. Sí, y ojo, no estamos diciendo que Rusia haya querido buscar esta guerra de desgaste, no, pensó en el peor de los casos, ¿sí? Y lo dijimos desde el principio, y lo voy a repetir otra vez hasta que quede bien claro. La guerra es el intercambio de daños, y en este intercambio de daños tú tienes que administrar esos daños, ¿no? Y bueno, esta guerra de desgaste parece que está perjudicando demasiado a los europeos, ¿no? Y bajita la mano también a los norteamericanos, que eso no lo tocamos mucho, pero la subida de precios, que no tiene nada que ver con la guerra. De hecho, esta subida de precios, la inflación norteamericana, se acentuó con la guerra, pero no comenzó con la guerra, definitivamente no comenzó con la guerra ruso-ucraniana. Simplemente Biden está utilizando el discurso de Putin, Rusia, Ucrania. Putin malo. Sí, Putin malo para tratar de parchar esta idiotez de desastre económico que se llama Estados Unidos, ¿no? Y que esa inflación de 8.5 y subiendo parece que no va a bajar. De Estados Unidos que, insisto, estuvo a punto de entrar en default hace menos de un año, ¿eh? Sí, en diciembre del 2021. En diciembre del 2021. Yo lo acuerdo, tenían de plazo creo que el miércoles 16 o 15 de diciembre, y que un día antes dijeron, no, vamos a darle. Y mira, aquí hay que poner nombres. Hay un economista que respeto mucho, se llama Oscar Vara, tiene un canal interesante, y me acuerdo que el primer día de la invasión rusa decía, no, es que Rusia en 2 semanas va a estar de rodillas pidiendo perdón. Ya van 2 meses, mi estimado Oscar Vara, con todo el respeto que tú me mereces. De hecho, él tiene doctorados y la verdad yo soy un neófito al lado de él, pero pues hasta yo me di cuenta de que, ¿no? O sea, los rusos tenían mucha más resistencia a las sanciones de lo que los bancos centrales habían planificado. Y bueno, de hecho, sí, ya vamos más de 2 meses. No, ¿cuántos meses vamos de guerra? 2 meses cumpliditos, ¿no? Y unos cuantos días, porque fue el 24 de febrero, si no me recuerdo. Y parece que estas predicciones no se van a dar, sí, de que iban a, de hecho, ya estaban dando por muerta la economía rusa desde el mes pasado. Sí, no. Sí, muchos. De hecho, la economía rusa está en ruinas desde hace décadas para ellos, ¿eh? O sea, para ellos la Unión Soviética acaba de caer ahorita. Sí, ya también. Y pues bueno, caray, es que es muy aventurado cuando pasan estas cosas, ¿no? Cuando pasa la guerra. Por ahí también un analista que se llama Yago, también ya puso el punto de culminación de la ofensiva rusa, y la verdad es que no puedes poner un punto de culminación cuando hay un proceso en marcha todavía.
Exactamente, ¿no? O No, sea, no no, puedes no hacer sabes eso. cómo o sea, no sabes cómo se van a dar los acontecimientos. Sí, Puedes decir, bueno, desde mi perspectiva, este escenario se puede dar por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. exactamente. Ajá. Pero afirmarlo tan categóricamente, en mi opinión, pues Sí, es no, no se escupir al puede. cielo. No, no se puede porque los procesos todavía siguen corriendo. O sea, a toro pasado, pues todo el mundo es torero, ¿no? Pero ahorita no se puede hacer eso porque todavía no vemos ni siquiera un punto de culminación. ¿Cuál es el punto de culminación? Ahorita la guerra es demasiado difusa, hay demasiada niebla de guerra, eh, y bueno, no podemos decir nada hasta que no se termine el proceso. Y sobre todo yo porque, bueno, nosotros porque tenemos mente de historiador, cabrón. Y pues Uh bueno, -huh. hasta aquí le dejamos, ¿no? Urbi et Orbi, Chuchito Malverde, la Niña Abrazos, Blanca y Lopito Sobrador nos los cuidan a todos ustedes. abrazos y no Abrazos, balazos. no balazos. Sí, Bye bye. bye bye.